Y a esta hora quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito al presidente de la Asamblea, el ingeniero César Litardo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz. Buenos días a todo el país que nos ve esta mañana. Ingeniero, bueno, para esta semana dentro del desarrollo de la Asamblea se tiene previsto que el día de mañana se retome este debate que hay en torno a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que se tiene ya como fecha plazo para ponerlo en el Pleno de la Asamblea ya definitivamente el 18 de septiembre, pero parecería que aumentan las discrepancias en lugar de las coincidencias dentro de los temas que se plantean como reforma al COIP. ¿Percepción equivocada o más bien es una certeza? Bueno, creo que hay más coincidencias en estos momentos que diferencias en el tema del COIP. Creo que un poco previo a todo lo que se habla en torno a la necesidad, que es muy acertada, pero creo que nosotros también tenemos que tener claro que reformar la ley o endurecer las penas no es la solución definitiva a los problemas de inseguridad del país. Tiene que ser un trabajo en donde cada una de las diferentes instancias pueda trabajar de manera eficiente. La ciudadanía desde su espacio, nosotros haciendo leyes más fuertes, la justicia, porque ¿de qué nos sirve tener leyes más fuertes, más firmes contra la delincuencia, contra la inseguridad, si finalmente la justicia no hace su trabajo de manera correcta, etcétera? Pero en definitiva, creo que hay coincidencias en los temas de endurecer las penas, en los temas de mejoramiento de la lucha contra la corrupción, en temas de endurecer las penas, por ejemplo, en caso de violación a menores, y esas coincidencias se verán reflejadas la próxima semana, como usted dice, en la fecha tentativa que hemos puesto para la votación del COIP, que sería el 18 de septiembre. Pero sin embargo hay legisladores que comienzan a mencionar que hay temas que quizás estarían pasando como de agache y no siendo puestos sobre el tapete dentro de esta discusión. Ahora usted hablaba de endurecimiento de penas, pero ahí más bien hablan de la disminución para ciertos delitos como el robo, bajar el tipo de condena, e incluso hablaban de que para aquellas personas que delincan robando algo que tenga un costo menor que $1.200, tan solo recibieran 1 año como sanción. En torno a ese tema, ¿cuál es su postura frente a reducir en este sentido, en cuanto a este tipo de delito, las penas? No va a existir rebaja de penas, eso estaba considerado en el informe que se había enviado de la Comisión de Justicia anterior. Ahora nosotros hemos hecho una evaluación al respecto. Más bien, creemos que es importante que en las reformas al COIP establezcamos mecanismos para garantizar que los delincuentes no tengan libertad de ingreso o de salida de la cárcel. Es decir, que indistintamente del delito, menor o mayor, indistintamente del monto, menor o mayor, si hay reincidencia, tiene que haber sanción más drástica. Vimos hace unos días atrás en alguna estadística que se llegaron a mencionar que una persona había entrado y salido de las cárceles hasta 57 veces. Me parece que eso es una burla al país, me parece que eso es una burla al sistema jurídico del país, y por lo tanto lo que se está haciendo es que cuando haya reincidencia indistintamente del delito, lo que estamos buscando es que esa reincidencia sirva como un agravante y que en ese contexto el delincuente tenga que pagar penas más altas cada vez que entre a un centro de reclusión por haber cometido un delito, indistintamente de cuál haya sido este. Bueno, ingeniero, parecería que en ese sentido se escucha ese clamor ciudadano de que sí hay un endurecimiento de las penas, pero hay otro tema que más bien parecería no estar siendo escuchado y tampoco encontrar un punto coincidente dentro de la Asamblea, y es el hecho de mostrar el rostro de aquella persona que haya sido capturada en delito flagrante, que haya sido justamente cogida con las manos en la masa, como decimos normalmente. Ahí no hay una postura coincidente. Algunos se oponen a que sea revelada esa identidad, pese a que el delito es flagrante, y hay otros que más bien consideran que es necesario aplicar esa medida. ¿Cuál sería ahí, desde su punto de vista, la opción que debería pasar al interior de la Asamblea? Bueno, en lo personal creo que un delito flagrante podría demostrar o dar la apertura a mostrar el rostro de una persona que ha cometido un delito. En lo personal coincido con esa posición, me parece que es importante. Ahí la discusión está un poco en los temas constitucionales, está un poco en definir de que nosotros tenemos un Estado de Derecho en donde se debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, pero en definitiva estamos buscando el camino. Yo estoy y soy de los que piensa que hay que mostrar el rostro a los delincuentes. Me parece que es importante que en el momento que hay una flagrancia, que se determina que hay una flagrancia, que
que va a una unidad judicial en esas condiciones. Esto ayudaría a que las víctimas puedan a poner la denuncia, puedan hacerlo de manera más eficiente, pero un poco la discusión está dentro de la forma de no violar la Constitución, la ley, pero ya en ese sentido estamos buscando algún camino para poder generar este proceso que a mí, desde lo particular, me parece correcto. Ahora, ahí usted tendría un punto coincidente con la alcaldesa de Guayaquil y nos lleva a los guayaquileños a preguntarnos por qué en la ciudad de Guayaquil sí se puede y por qué a nivel nacional se considera que podría haber una violación a la norma, a la ley, porque acá ella ha tomado la decisión de que sea mostrado el rostro, que sea revelada la identidad de aquella persona que comete algún tipo de abuso o delito en unidades de transporte público a propósito del tipo de delito que se incrementa en torno a las mujeres, ¿no? Dentro de este tipo de transporte. Entonces, acá sí se lo podría hacer y por qué ya este tema dentro de un debate nacional no logra prosperar. Hace unos días conversábamos con el asambleísta Tayano y él decía que él creía que eso de ahí no iba, era una de las cosas que no iba a prosperar al interior de la asamblea. Bueno, me parece que las iniciativas que se han dado desde Guayaquil, incluso he tenido yo la posibilidad de trabajar con otros municipios en otras provincias en torno a temas de seguridad. Hemos hecho mesas de trabajo en varias provincias del país, Santo Domingo, en Los Ríos, en Guayas. Implica que también la Asamblea tiene la posibilidad de preocuparse por esos temas y sí tenemos gobiernos autónomos descentralizados como el de Guayaquil, como el de Santo Domingo, como el de Quevedo, como la Prefectura de Los Ríos, que han mostrado su interés de dar apoyo a estas iniciativas, de poder contribuir desde sus espacios para mejorar la seguridad ciudadana. Vamos a apoyarlos todos esto como tal. La propuesta que nació en su momento dado desde la Alcaldía de Guayaquil, pues tiene algunos asideros de apoyo dentro de la Asamblea y es lo mismo. Lo que digo es que insistimos en que esta es una propuesta que hay que terminarla de consensuar, de que hay que buscar los consensos necesarios para poder proponer dentro del Pleno ya para una votación, pero desde mi punto de vista me parece que es una propuesta que yo apoyaría. Para esa adhesión que usted realizó a través de su firma, viniendo la semana pasada acá a Guayaquil, junto con la presidenta de la Corte Nacional, más allá del papel, ¿en qué se traduce ya en la práctica? Bueno, en que creo que, como insisto, ¿no? Esta iniciativa que se la tuve en Guayaquil y que también la he podido tener en otras provincias, tal vez en otras provincias por ser un poco más pequeñas no ha sido tan mediática como la que fue en Guayaquil, pero es importante, me parece que es importante, porque la seguridad ciudadana no es insisto, como decía en el inicio de la entrevista, no es un tema netamente de leyes. Sí, las leyes son importantes, son el camino, dan las reglas, pero en definitiva también necesitamos apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos tienen que aplicar ordenanzas que ayuden a estos procesos de erradicar la violencia y también un poco el contacto con la ciudadanía. Esto se transmite en que cada institución que se ha estado y ha primado un acuerdo, un proyecto de acuerdo, tiene sus responsabilidades. El municipio, por ejemplo, en ese acuerdo ha apoyado y va a apoyar con más dotación de herramientas, más cámaras, más equipamiento, más vehículos, más motocicletas, por ejemplo. El Estado ecuatoriano también va a hacer su parte. La Corte Nacional de Justicia ha hecho su parte de poder hacer un trabajo más eficiente en el control de los jueces como tal, y nosotros, pues, en tratar de apoyar estas leyes importantes que den un beneficio al país en torno a endurecer penas, en torno a buscar procedimientos que vayan para favorecer hacia el ciudadano, no al delincuente, que vayan para favorecer hacia que la policía tenga herramientas para trabajar de manera más eficiente y no pase lo que pase ahora, que muchas veces los señores policías tienen temor a intervenir por no saber qué puede pasar más adelante. Entonces, todos estos caminos nos conducen a que todas las instituciones y la sociedad nos embarquemos en un solo camino, en buscar una mejor seguridad ciudadana y eliminar la inseguridad de todo el país. Pero usted acaba de mencionar lo importante que es contar con ese respaldo desde los gobiernos seccionales, pero esos gobiernos seccionales dicen y están a la expectativa más bien también de lo que pueda ocurrir dentro de la Asamblea del próximo 18 de septiembre, a la espera de que un tema que ya tiene algún tiempo, más de un año, trabado ahí dentro del legislativo, pues ya pueda ponerse en marcha para beneficio de aquellos proyectos y que vayan de la mano. ¿Cuál es la expectativa entonces que surge en torno a lo que vaya a pasar este 18 de septiembre con un tema, como digo, que ha sido tan postergado y que ahora se convierte en una prioridad de la Asamblea? Bueno, yo siempre he dicho que aprobar el COIP, las reformas del COIP van a ser como que aprobemos 20 o varias leyes en una. Esta reforma han tenido más de 80 a 100 iniciativas de diferentes índoles, de temas ciudadanos, desde asambleístas, desde algunos
algunas otras instancias, desde las mismas autoridades de justicia y de control. Y en definitiva, la expectativa es que se apruebe. Creo que ningún asambleísta, nadie está en contra de endurecer las penas, de dar mecanismos de tener más apoyo hacia la justicia. Creo que nadie está en contra de buscar mecanismos de lucha contra la corrupción, de endurecer las penas a violadores de menores. Creo que en ese proceso vamos a tener consensos y seguramente habrán algunos detalles que afinar, pero al final la votación me parece que va a ser mayoritaria en aprobar leyes que la ciudadanía espera con muchas ansias para tener herramientas sólidas y más firmes en la lucha contra la inseguridad en el país. Bueno, y en ese sentido eso es lo que esperamos los ecuatorianos. Ahora, hay otros temas dentro de la Asamblea que tampoco logra ver la luz, como son las reformas al Código Orgánico de la Salud. Y ahí hay algunos asambleístas que dicen que no se logra prosperar por temas puntuales, como uno de ellos, por ejemplo, lo que guarda relación con el tema del aborto. Y ahí plantean que quizás esos temas deban ser sacados de la discusión dentro de la Asamblea y manejarlos a través, podría ser una consulta popular, donde sean todos los ecuatorianos los que tomen una decisión respecto a temas tan sensibles. ¿Podría ser esa una opción, considerando que, como digo, hay posturas tan contrapuestas al interior de la Asamblea que no permiten prosperar con un tema también tan importante como ese? Bueno, me parece que en el Código Orgánico de la Salud hay una pequeña posibilidad, una situación que tiene que tenerse muy claro. En el Código Orgánico de Salud no existe ningún artículo que hable sobre despenalizar el aborto. El único artículo que a veces es mal interpretado, lo que habla es de la necesidad de la atención cuando existe una emergencia obstétrica, es decir, cuando una paciente llega a una clínica particular o privada, a una institución de salud particular o privada, y con una emergencia obstétrica, como su nombre indica, y da la obligatoriedad para que esa clínica o esa unidad de atención de salud tenga la posibilidad de atender a ese paciente. Nada más. Del resto, no existe en el en el COS ningún artículo que hable en ese tema, y por lo tanto es un poco lo que hemos estado conversando y aclarando para poder procesarlo de manera correcta. Esperemos, esta semana estamos cerrando el tema del COIP. Una vez que tengamos cerrado el tema del COIP, retomaremos la votación del COS, pero me parece que hay que dejar muy claro ese tema, porque lo que hay que es interpretarlo de manera correcta y eficiente y que no se preste a una desviación en su concepto como tal. Es que eso es lo que se ha venido dando, y cada vez que entra el debate sale este otro tema paralelo y eso hace que no avance la discusión. Ahora, y ahí también lo que queda en el aire es por qué en su debido momento, cuando hubo una reestructuración de la Asamblea, tuvo que comenzar un nuevo periodo más bien, sí hubo una coalición que estuvo a favor de la nominación de las autoridades, delegándolo usted como presidente de la Asamblea, pero para otros temas parecería que esa coalición se desvanece. Bueno, la coalición trabaja de manera importante en la Asamblea. Seguramente, yo digo siempre, esto es una Asamblea diferente. Después de 12 años, no hay una sola fuerza política que por sí sola domine o tenga la posibilidad de con sus votos procesar los temas internos. Es una coalición que tiene varias aristas en donde estamos de acuerdo. Estos temas de seguridad, el desarrollo económico del país, el tema de trabajadores, pero seguramente hay diferencias que se tienen que ir trabajando en el camino. Así que, pero me parece que hemos coincidido en varios temas, hemos coincidido en varios procesos de trabajo. Incluso la semana pasada hemos nosotros presentado ya como coalición este proyecto de enmienda constitucional que va a dar una línea también para que la Asamblea pueda trabajar en el proceso de eliminar la posibilidad de que el Consejo de Participación Ciudadana pueda elegir las autoridades de control y de justicia, y en varios temas hemos coincidido, y seguramente como es esto, tenemos que ir procesando semana a semana los temas para encontrar las coincidencias necesarias. Por ahí esos consensos se le están dando con aquellas bancadas que sí se unieron dentro de ese acuerdo legislativo, del que no formaron parte ni la Revolución Ciudadana ni el Partido Social Cristiano, o más bien comienza a haber una variable, y estas bancadas que en su momento no encontraron un punto coincidente dentro de ese acuerdo legislativo, comienzan sí a encontrar coincidencias en posturas en torno a los temas que usted acaba de mencionar. Nosotros conversamos con todas las bancadas. Me parece que es importante, no tenemos por qué sacar de la discusión a ninguna bancada, todos son asambleístas. De hecho, hay una coalición que está conformada y que fue pues la que me permitió llegar a la presidencia y que también trabaja en temas importantes para el país, pero también nosotros tenemos que ser en ese proceso de trabajo inclusivos con todos, y de ahí pues seguramente habrá coincidencias o no en algunos temas, pero me parece que lo importante es que la Asamblea Nacional no puede convertirse en una asamblea sectaria donde no haya la posibilidad del diálogo, más bien esa apertura o esa posibilidad de generar consensos constantes con todos quienes estén en la Asamblea. Hay que procesarlo tema por tema. Hay temas en donde sí seguramente estamos de acuerdo, temas donde no, pero lo importante es que este trabajo, insisto, no es tan sencillo.
No es tan sencillo tener o manejar una asamblea en donde no hay una fuerza política unitaria que domine como tal, que hay que obligatoriamente, semana a semana, día a día, sentarse a conversar, sentarse a procesar los temas. Hay que hacerlo porque ese es el trabajo que nos han encomendado y seguramente en esa lógica encontraremos siempre los acuerdos en beneficio del país. Quiero agradecerle, ingeniero Litaro, su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, ahondando un poco en los temas que son parte de esta agenda durante esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, muy buenos días a todos.